Un segundo, voy a compartirles la pantalla. Sí la ven, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí Es se que, ve. ok. Es que yo no los veo, pero bueno. Bueno, estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, segundo canto, la manifestación cósmica. Y bueno, en realidad eso es lo que hoy... Bueno, todo este capítulo tiene que ver con eso, ¿no? Y ya estuve escuchando un poco acerca de lo que los demás estuvieron hablando, que fueron cosas muy En el capítulo interesantes. es la causa de las causas. ¿Ah, Y sí? Ah, el no, sí. canto es, Sí, sí, el sí, canto claro. es la manifestación cósmica. Sí, sí, sí. Gracias. Este capítulo número 5 habla de toda esta cuestión. Tiene que ver con... Entonces, vamos a leer el texto hoy, el número 31 hasta el 36, así que son bastantes textos. Hay muchos temas, tal vez lo que podemos hacer es ir leyendo e ir hablando un poco acerca de eso, de cada uno de los textos, y si alguien tiene preguntas o comentarios, pues podemos de ahí partir, ¿no? Porque hay muchísimas cosas. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el texto 31 dice, mediante la transformación adicional de la modalidad de la pasión, los órganos de los sentidos, como el oído, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, el órgano genital, las piernas y el orificio para evacuar, juntamente con la inteligencia y la energía viviente, se generan. Significado. La condición viviente de la existencia material depende más o menos de la inteligencia y de la poderosa energía viviente de uno. La inteligencia, para contrarrestar la dura lucha por la existencia, está asistida por los sentidos de adquisición de conocimiento y la energía viviente se mantiene mediante la manipulación de los órganos activos, como las manos y las piernas. Pero en conjunto, la lucha por la existencia es una acción de las modalidades de la pasión. Por lo tanto, todos los órganos sensuales encabezados por la inteligencia y la energía viviente, prana, son diferentes productos y subproductos de la modalidad de la naturaleza, denominada pasión. Sin embargo, esta modalidad de la pasión es producto del elemento aire, como se describió anteriormente. Bueno, vamos a leer el siguiente. El texto 32 dice, Oh Narada, el mejor de los trascendentalistas, las formas del cuerpo no pueden aparecer mientras esas partes creadas, es decir, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza no sean ensamblados, perdón. Significado. Los diferentes tipos de estructura corporal de las entidades vivientes son tal como los diferentes tipos de automóviles que se fabrican mediante el ensamblaje de los correspondientes accesorios automotrices. Cuando el automóvil está listo, el conductor se sienta en él y lo mueve como desea. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita 1861. La entidad viviente se encuentra tal como si estuviera sentada en la máquina del cuerpo y el auto constituido por el cuerpo se mueve bajo el control de la naturaleza material, tal como los ferrocarriles se mueven bajo la dirección del controlador.
Sin embargo, las entidades vivientes no son los cuerpos, ellas son distintas de los autos constituidos por el cuerpo. Pero el científico, pero el científico material tampoco, pero el científico material poco inteligente no puede entender el proceso del ensamblaje de las partes del cuerpo, a saber, los sentidos, la mente y las cualidades de las modalidades materiales. Toda entidad viviente es una chispa espiritual, parte integral del Supremo, y por la bondad del Señor, pues el Padre es bondadoso con sus hijos, los seres vivientes individuales reciben una pequeña libertad de actuar, de acuerdo con su deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Así como un padre, para satisfacer a un niño que llora, le da algunos juguetes. Asimismo, el deseo del Señor hace posible toda la creación material para permitirles a las entidades vivientes confundidas enseñorearse de las cosas tales como lo deseen, aunque bajo el control de la gente del Señor. Las entidades vivientes son tal como niñitos que juegan en el campo material bajo el control de la sirvienta del Señor, la naturaleza. Ellas consideran a Maya o la sirvienta como si fuera todo, y así pues conciben equivocadamente que la verdad suprema es femenina, la diosa Durga, etc. Los tontos e infantiles materialistas no pueden ir más allá de la concepción de la sirvienta, la naturaleza material, pero los inteligentes hijos adultos del Señor saben bien que todos los actos de la naturaleza material están controlados por el Señor, tal como una sirvienta se encuentra bajo el control del amo, el padre de los niños no desarrollados. Las partes del cuerpo, por ejemplo, los sentidos, son creación del Mahatattva, y cuando se ensamblan por la voluntad del Señor, el cuerpo material empieza a existir, y a la entidad viviente se le permite utilizarlo para sus actividades subsiguientes. Ello se explica de la siguiente manera. Muy bueno, aquí hay varias cosas interesantes que, bueno, ya Prabhupada está dando un repaso de elementos, digamos, que ya se tocaron en la Bhagavad Gita, por eso es muy importante que nosotros también leamos en la Bhagavad Gita, porque eso nos va a permitir poder entender muchos elementos que en esa circunstancia de la charla entre Krishna y Arjuna se tocaron a fondo, ¿no? Y bueno, Prabhupada aquí está dando o está retomando el tema de Sankhya Yoga, porque bueno, se está hablando de todo este elemento que se mencionó anteriormente, que fue algo, digamos, muy superficial en un sentido, digo, porque acá ya se supone que ya nosotros hemos leído todos estos conceptos, ¿no? De Sankhya Yoga, bueno, el capítulo 2, ¿no? Y también leímos el capítulo 4 para poder entender más o menos cómo Krishna dio todo este conocimiento a través de diferentes personas. Eh, Así que Prabhupada acá está retomando este tema de diferenciar entre el cuerpo y el alma, que es Sankhya Yoga, que es algo que la mayoría de nosotros debemos de haber entendido, por lo menos teóricamente, esta situación en la cual eh, cómo bueno, se menciona acá la entidad viviente, el alma, el ser, está interactuando con la energía material, cómo nosotros únicamente estamos en una situación en la que estamos siendo manipulados de cierta manera, ¿no?
hay un verso que dice que en realidad el alma que está confundida se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por la naturaleza material, ¿no? Por Maya acá. Y también está el otro aspecto, ¿no? Que Prabhupada está mencionando, que esta naturaleza material, pues muchas personas la consideran como la única causa y los seres que la controlan, en este caso, Prabhupada está mencionando a la diosa Durga, ¿no? Son aspectos, digamos, únicos, ¿no? Dentro de nuestra práctica filosófica. Hay cosas que uno debe de evitar a la hora de estudiar y de cantar el Mahamantra Hare Krishna. Seguramente, bueno, estuvieron hablando acerca de eso hace 8 días, ¿no? Sobre la cuestión de la yapa que tuvieron. Entonces, uno de esos elementos es considerar que Krishna y los semidioses están en el mismo nivel, ¿no? Y acá Prabhupada está dejando en claro esa situación de donde Krishna siempre se entiende que es el supremo. Por eso es muy importante la forma en que Prabhupada ¿cómo decirlo? Se dirige con ciertos títulos o con ciertos conceptos, tratar de ir un poco más a fondo en esa parte, porque por eso Prabhupada siempre menciona a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se oye, de hecho, se oye un poco como en este sentido de lo que la mayoría a veces pensamos de los procesos espirituales donde em, se interpreta el hecho de que nosotros o este proceso cualquier proceso es el único que tiene la verdad, ¿no? Como siempre hay ese concepto, pero en este caso es muy diferente. Prabhupada está mencionando este aspecto de la suprema personalidad de Dios, porque es un concepto que no es muy común, ¿no? Que parecería que es igual a, ¿no? Donde nosotros hemos escuchado eso, que nosotros es el Dios verdadero, que es, ¿no? En realidad no es eso. Prabhupada habla acerca de esto porque él entiende que cada uno de los seres tiene una forma de relacionarse con Dios, pero Dios o Krishna tiene una forma suprema, es decir, una forma original. Y también para poder relacionarse con todas las personas o con comunidades, con personas que tienen un tipo de práctica, él manifiesta otros aspectos, ¿no? Otras personalidades, así, ¿no? Que esa es la manera de poder entender esa parte que se menciona, ¿no? Que Krishna es la forma más íntima de la divinidad. Y esto tiene que ver con la relación que se busca con él, básicamente, donde hay algunos libros donde se mencionan, hay un libro donde uno puede tal vez adentrarse un poco a este tipo de relaciones. Es el Néctar de la Devoción, que también eh, Prabhupada bueno, que ustedes ya también estudiaron eso, en el canto anterior menciona muchas ocasiones este tipo de relaciones que se tienen con, con Krishna, ¿no? De amistad, de paternal, ¿no? Neutralidad, todo eso. Y estas formas o estas personalidades que tiene Krishna o la divinidad están enumeradas también, o bueno, están clasificadas también de acuerdo al tipo de relación que busca cada persona, pero también por otro lado, o sea, eso es como para dejar clara esa parte,
Pero por otro lado está lo que mencionábamos acerca de pensar que todo es Dios también, o pensar que todo es Krishna, pensar que si nosotros adoramos ¿no? Como ocurre en la India, que es muy común, de donde proviene todo este conocimiento, es muy común que en primera instancia eh, que las personas tengan esa confusión, incluso los practicantes de, eh, de estos procesos, ¿no? Que ya son antiguos, pero muchas veces ellos también confunden todos estos elementos de, de la personalidad de Krishna o de las formas de Krishna con el hecho de pensar que se puede adorar o que se puede, sí, adorar o se puede rendir eh, tributo ¿no? A diferentes seres que se entiende que son eh, individuos que solamente están cuidando algunos elementos de la naturaleza. Y eso es muy común. De hecho, nosotros dentro de nuestro entendimiento judeocristiano tenemos mucho esa inclinación. Hace, hace algún tiempo me invitaron a dar una charla aquí en Querétaro con diferentes personas de diferentes prácticas espirituales y las que lo organizan es, bueno, la iglesia católica siempre tienen esas eh, iniciativas para que algunas personas, bueno, que están interesados conozcan más acerca de otros procesos, así que uno de ellos mencionaba algo interesante donde pues el tema era más o menos entender un poco el hecho de cómo cada uno de los procesos espirituales veía a Dios, ¿no? Entonces, en esa charla se hablaba un poco acerca de eso, de cómo hoy en día, incluso que se tenga el concepto de Dios, la mayoría de los que practican, hablando de esta religión que es la más grande que hay, o que tiene más miembros, activos y no activos, eh, se confunden mucho en este mismo elemento, ¿no? De que, bueno, para ellos es lo mismo adorar a la Virgen o adorar a un santo. Entonces, la iglesia estaba como muy puntual en el sentido de entender que en realidad todas las cosas que nosotros pedimos a los santos y a la Virgen o a las vírgenes, porque no en este caso, bueno, para nosotros la Virgen que está más familiarizada con nosotros, pues es la Virgen María, ¿no? Pero, o esa es la forma que nosotros conocemos acá, que en realidad en otros lugares también es una manifestación similar, ¿no? Bueno, la cuestión es que ellos mencionaban esta parte que Prabhupada está mencionando acá, que debemos de entender que todo eso, o sea, toda esta cuestión que hay al frente, o sea, los favores o los milagros, o como todo tiene que ver solo con el hecho de que estas personas están intercediendo por uno en Krishna, digamos, o en Dios. Y ellos puntualizaban eso, donde decían que en realidad todos estos santos no cumplían ningún tipo de milagro, no hacían milagros, que de donde venía todo eso era de Dios. Y también, o sea, nosotros muchas veces, inclusive dentro de estas prácticas muy comunes en la India, está completamente mezclado eso, ¿no? Donde en muchas ocasiones
Tal vez si uno va a la India y ahí puede ver, ¿no?, que hay templos de muchos semidioses, ¿no? Porque bueno, también en el sánscrito se usan terminologías que describen características de ciertas personalidades muy importantes, ¿no? Como algo muy común que tal vez Purusha, ¿no?, el disfrutador supremo o el disfrutador, se le da incluso al ser humano, ¿no? Pero como se usan estas descripciones en las escrituras o en algunas escrituras o alguien las menciona, hay esta confusión donde en este caso se está mencionando la naturaleza material, ¿no?, donde se considera que es la fuente de todo lo que hay, ¿no? De hecho, también hay una corriente mm, llamada los panteístas, donde su único enfoque es ese, ¿no? Su único enfoque es el hecho de ver a la divinidad en la naturaleza. Entonces, eso es importante entender que hay una diferencia entre Krishna, sus manifestaciones o sus personalidades, y también los individuos que están a cargo de diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Que sí hay una diferencia, incluso dentro de, bueno, lo que ya vimos en el canto anterior, donde se describieron todas estas personalidades de Krishna, ¿no?, que se manifiestan para realizar un tipo de actividad que llaman pasatiempos o lilas, ¿no? Entonces ahí se describieron todas esas cosas. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en relación a esto y vamos ahí con... Vanamali, Sí, gracias, buenos días. buenos Eh, días. eh, sí, esta explicación que, bueno, todo lo que nos comparte compartes está como, me parece como que muy claro. Y yo en esta parte del significado del 32 que estábamos viendo, y no Ujú, sé si se aborda más adelante, Prabhupada hace la explicación sobre Maya, ¿no? O sea, cómo vemos a Maya y cuál sería la posición correcta, digamos, como entidades maduras de ver a Maya. ujú, Em, es una inquietud personal, sigo como muy inquieta en conocer más acerca de estas dos formas de Maya, porque encontré por ahí unas referencias, pero no completas, acerca de Yoga Maya, y creo que el otro es Mahamaya, ¿no? ujú. Ah, ok. Entonces no sé si más adelante, a lo mejor ahorita no corresponde estudiarlo, Ujú, si más adelante o si puede haber como una introducción, porque en la clase de, en la clase de Rivas ujú, decía, sí, Rivas nos comentaba que Krishna está como cubierto, ¿no? Como digamos, como una capa ujú. que hace que no lo podamos ver, y como que todo esto me da el sentido que tiene que ver con estas diferentes formas de Maya, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, no sé si es el momento para que nos compartas sobre eso. Sí, sí, Gracias. sí. Muchas gracias, Lu. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, realmente nosotros también debemos entender un poco este aspecto de la naturaleza material o de Maya, ¿no? Maya, bueno, como Prabhupada lo traduce, es lo que no es, ¿no? Que significa que es algo temporal. Por eso a veces se dice que es una ilusión también. Entonces hay dos tipos de Maya, ¿no? O de la energía ilusoria. Está esta Mahamaya o esta manifestación que se menciona, que Prabhupada también mencionaba de Durga, ¿no? Y esto es un tipo de, ¿cómo decirlo?
una energía que está controlando, ¿no? Que está controlando los movimientos de cada individuo. Es decir, no controlando en el sentido de que te maneja puntualmente, sino que simplemente uno tiene límites dentro de su desarrollo como individuo de acuerdo al karma, ¿no? Hablando en el sentido de Mahamaya, ¿no? Porque el trabajo que tiene esta forma o esta energía es mantener a todos en una ilusión. Es decir, que nosotros estemos en esta situación como una burbuja de que la felicidad está basada solo en el desarrollo económico, ¿no? En la familia, todo eso, y no ver más allá de nuestra situación como seres espirituales. Que eso es importante, no estoy diciendo que no sea importante, es importante, sin embargo, se dice que la forma de ser humano es un regalo muy especial. Si nosotros analizamos eh, todas las formas que hay en la naturaleza tienen algo muy especial, ¿no? Tienen un tipo de cualidad, ¿no? Las vacas transforman el alimento en leche, ¿no? A través de un proceso. eh, los, los osos pues, invernan, ¿no? O sea, tal vez son cosas que para nosotros son como cualidades, porque a veces el ser humano quisiera tener esas cualidades y hay animales que pueden tener sexo así continuamente, ¿no? O hay animales que pueden comer de todo y a veces se toman como cualidades, ¿no? Entonces el cuerpo del ser humano tiene la capacidad, es el único que, que tiene la capacidad de poder hacer que la manifestación de la conciencia sea tal que empiece a hacerse esas preguntas, de ir más allá de lo que es algo cotidiano, de la naturaleza material, más de lo que platicábamos, ¿no? Entonces todo eso es un trabajo de la energía material o maya o mahamaya, de mantenernos en ese confinamiento, ¿no? Karmático. Karmático, pues, lo digo así porque si nosotros entendemos, por otro lado, hablando del otro concepto de Yogamaya, es algo diferente, porque Mahamaya, si recordamos de los 5 temas, se dice que el karma es el único que se puede modificar, es decir, que una persona cuando eh, empieza a realizar inclusive actividades, ¿cómo se dice esto? Eh, Se me olvidó esa palabra. Que meramente no son espirituales, pero que ayudan a cambiar tu karma, a mejorarlo. Esa palabra se me olvidó ahora. Eh, Auspiciosas, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Ay, bueno, olvidé ese término ahora. Porque los individuos pueden modificar su karma, ¿no? No meramente en una cuestión espiritual, sino realizando actividades piadosas, gracias. Gracias. Acá me habló la conciencia. Piadosas, exacto. Actividades piadosas, es decir, actividades que no son meramente espirituales, pero que nos ayudan a modificar el karma. Y está la otra parte, las otras personas donde ya entran en un proceso espiritual y el trabajo de la naturaleza material es diferente. Entonces ahí entra la otra situación de la otra energía de Krishna, que es Yogamaya, donde lo que explicaba Srivas es similar, ¿no? Seguramente todos hemos leído o escuchado la, el- el-
las narraciones del libro de Krishna, ¿no? Todos aquí hemos leído alguna vez, ¿no? Un poquito acerca de, sí, ¿no? O viendo, o ver la caricatura, sí, más o menos. Sí, Entonces, sí. Entonces ahí se cuenta, hay una historia o un pasatiempo, como dicen a veces, o un lila, em, donde se narra que Krishna come tierra, ¿no? Porque es un niño, que en realidad en su situación él es un niño y, y la atracción que sienten por todos es algo natural, ¿no? Todos sus amigos se sienten atraídos por él porque es muy, no, muy, eh, genera ese entorno de amor hacia todos y todo el mundo se siente simplemente el hecho con el deber o no con el deber, con la intención de quererlo complacer. Entonces, ahí Krishna come tierra, entonces su hermano lo acusa de que le estaba comiendo tierra y la madre Yashoda abre la boca de Krishna. Entonces se dice que, bueno, de que cuando Madre Yashoda ve todo eso dentro de la boca de Krishna, ve toda la manifestación cósmica. Entonces se dice que Madre Yashoda quedó impactada, ¿no? Por todo eso. Si ustedes recuerdan también cuando Arjun le pide a Krishna que manifieste su forma universal, también Arjun se asusta, ¿no? Si han leído esa parte donde se dice que esa manifestación es como millones de soles, se ven diferentes caras, ¿no? Así cuerpos, formas. Entonces Arjun también se asusta y le pide que por favor ¿no? Ya tuve suficiente. Entonces Madre Yashoda también entra en esa situación donde ella no se explica qué está pasando y empieza a ver todo de acuerdo a aspectos, digamos, materiales. Y entonces eso que digamos que no permite ver a Krishna en el aspecto que él está buscando en la relación con los demás, porque él, bueno, es que estas cosas no comúnmente no las hablo, pero generalmente es que Krishna no quiere una situación de como una relación oficial o de supremacía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a alguien en un aspecto supremo, no damos todo eh, la manifestación de nuestra relación amorosa con esa persona, ¿no? Es decir, como Prabhupada o los devotos mencionan mucho eso, ¿no? Que el presidente tiene una forma específica de relacionarse o sea, en ese aspecto de presidente, pero cuando llega a su casa, él es simplemente un padre más de sus hijos. Ellos no lo llaman señor presidente, ¿no? Nosotros tal vez sí. Entonces, esta forma de Krishna, como nosotros a veces hemos escuchado, de Narayan, Vishnu, es esa forma muy, muy oficial de Dios. De hecho, es el aspecto de, de, sí, de Dios, ¿no? Digamos, para que nosotros podamos ver ese aspecto de supremacía. Pero Krishna, en su forma original, no busca eso, sino simplemente busca quitar todos esos aspectos y solamente buscar una relación así, ¿no? Sí, como de tú a tú, ¿no? Algo así, para poner un ejemplo, sin tener una barrera. Y eso lo logra solamente con esta manifestación de esa energía llamada Yogamaya. Porque si no, todo el mundo solamente lo ve como en ese sentido, ¿no? Como algo. Entonces, todo esto que ocurre, que eh, todas estas pasatiempos o historias que Krishna logra hacer, es porque él despliega todo eso dentro de la naturaleza para que en seres que ya están llevando un proceso espiritual, para que ellos se confundan o tengan cierta situación donde no puedan ver
digamos, uno, este aspecto de supremacía de Krishna, sino que lo vean más como alguien con el que solamente están buscando una relación y por otro lado, para poder él realizar sus actividades sin que se tenga esa barrera, ¿no? Entonces, más o menos eso. Digo, es un tema muy, podríamos solo hablar de eso, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, no sé si alguien más quiere mencionar algo acerca de eso. Sí, es todo un tema, es muy grande eso. De hecho, ya es entrar a, ¿cómo se dice? A temas, A las ligas mayores. exacto, a las ligas mayores, ¿no? Es eso ya, realmente, tal vez lo que está preguntando Luis son ligas mayores, y entonces, sí, y es muy bueno también tratar de entender un poco eso, porque ahí se ve que uno ya está tratando de discernir entre lo que uno está siguiendo, ¿no? Uno está practicando. Eso es algo muy bueno. De hecho, es algo muy bueno que uno se haga esas preguntas. Sí, vas. Gracias. Gracias, Benamali. Sí, es un tema muy interesante porque, y creo que nos compete mucho a los Vaishnavas, si estamos interesados ¿cómo se puede decir? En realmente presentar la conciencia de Krishna de una forma científica. Ujú. Generalmente ese tema siempre termina sobre todo cuando se habla con devotos, o se habla de devotos, o se habla de Krishna, como que se le da la vuelta, porque no es un tema así como que no, Krishna no está libre de los modos, no, su energía es superior, cuando está en este mundo no es movido por los modos, pero simultáneamente adopta los modos, eh, y sus Sí. devotos son trascendentales y son puros. Entonces un devoto que siempre adora únicamente a Krishna debe ser considerado un santo, aunque realice actividades terribles, Ujú. ¿no? Y Sí. no se debe de juzgar. Entonces es un tema que es bastante amplio, como dijiste. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, no, es un tema, digo. Sí, es un tema bastante grande y sí, tienes mucha razón. De hecho, eh, sí, generalmente no se tocan esos temas, pero nosotros siempre vemos o hablamos acerca de una cuestión muy superficial de eso, ¿no? Bastante Generalmente superficial. por miedo, ¿no? Sí. Por miedo a cometer ofensas, por miedo básicamente por miedo. Sin embargo, es necesario porque si no terminamos presentando una filosofía como cualquier otra, ¿no? Donde hay tabús, donde hay cosas que no se deben de tocar, ¿no? Pero Mm. afortunadamente la conciencia de Krishna no es eso. En la Sí, conciencia de no. Krishna si hay algo que realmente quieres investigar, adelante, ¿no? Con las Ujú. herramientas, Sí, de hecho, esa pregunta, um, bueno, yo he platicado mucho con mi maestro espiritual sobre eso, ¿no? De que en conciencia de Krishna generalmente terminamos presentándola como algo común, ¿no? Ujú. Por ese temor. Pero si nos Sí. aferramos, Krishna manda información, ¿no? De hecho, ayer antier leímos un verso que yo estaba buscando hace mucho tiempo, un verso porque yo mencionaba específicamente que cuando Krishna está aquí, aunque presenta pasatiempos y actividades inhumanas, Mm. trascendentales, al mismo tiempo presenta el Bhagavad Gita, que es, digamos, un hacking, ¿no? Es Ujú. un hackeo de la naturaleza material, ¿no? Sí. Presenta, sobre todo, la aportación más grande de los Vedas y que da Krishna en el Bhagavad Gita es los famosos tres modos, que alguna vez hice algún ejercicio para ver la importancia de esos tres modos, ¿no? Dentro de la dualidad, dentro de la
y todas las instrucciones que da Krishna de cómo librarnos de esos modos, pero al mismo tiempo, el verso, a ver si lo encuentro ahorita rápido, pero Krishna, aquí Brahma menciona que Krishna adopta para crear, mantener y destruir. Krishna adopta ¿dónde está ese verso? A ver, si alguien quiere comentar algo para encontrar ese verso, sí lo quiero encontrar, que es muy interesante. Sí, bueno, acá está diciendo a María del Pilar que, bueno, ¿por qué no se amplía ese tema? Si quieren leemos los otros versos y nos enfocamos más en esta parte, solo para cumplir con el protocolo. De veras, sí es cierto. Los voy a leer para un segundo, ¿eh? Va. Si no, luego me regañan. Entonces, a ver. El 34 dice, así pues, todos los universos permanecieron por miles de evos en el agua, el océano causal, y el Señor de los seres vivientes, entrando en cada uno de ellos, hizo que se animaran por completo. No se ve tu pantalla, se ve otra cosa. ¿En serio? A ver. ¿Qué hice? Se ve como tu escritorio de tu... Ay, a ver, ¿ahí? Ya, sí. Ya, ay, perdón. Bueno, entonces voy a leer el siguiente. Dice, el señor Mahavishnu, si bien yacía en el océano causal, salió de él y dividiéndose en la forma de Hiranyagarbha, entró en cada universo y adoptó la forma de Virat Rupa con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. Esa es la forma que se mencionaba anteriormente. Y acá se está abordando ese aspecto de Krishna, voy a leer la última, que grandes filósofos imaginan que todos los sistemas planetarios que se encuentran en el universo son despliegues de diferentes extremidades superiores e inferiores del cuerpo universal del Señor. Dice la palabra kalpayati o imaginan es muy significativa. La forma universal Virat del absoluto es una imaginación de los filósofos especuladores que son incapaces de ajustarse a la eterna forma de dos brazos del Señor Sri Krishna. Si bien la forma universal, como la imaginan los grandes filósofos, es uno de los aspectos del Señor, es más o menos imaginaria. Se dice que los 7 sistemas planetarios superiores se encuentran por encima de la cintura de la forma universal, mientras que los sistemas planetarios inferiores se encuentran por debajo de la cintura. Lo que se quiere decir aquí es que el Señor Supremo está consciente de todas las partes de su cuerpo y ninguna parte de la creación existe algo que se encuentre más allá de su control. Así que, pues, como veíamos, entender este aspecto, entender a Krishna no es algo fácil, no es algo, porque acá se está analizando cosas que realmente no se encuentran en otros procesos, se encuentran muy, muy vagas dentro de toda esta situación de hablar de Krishna. Entonces, sí, María. Hare Krishna. Ah, está apagado, María. Hare Krishna. Hare Krishna. En una enseñanza dice que si nosotros consideramos el universo, toda la creación, como un cuerpo de Dios, entonces nosotros seríamos sus glóbulos. ¿Sí? Vendríamos siendo como sus glóbulos. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Ajá, y eso es muy interesante porque así vemos cómo está la unidad en el universo, no estamos separados, estamos dentro de Dios. Por eso dice, en Dios somos, nos movemos y existimos, ¿sí? Estamos dentro de su mismo,
de su mismo cuerpo, cuerpo universal, cuerpo de los mundos, de todo, de toda la creación cuanto existe, de los mundos que conocemos y los que no conocemos. Seríamos como sus glóbulos. Nada más eso, Hare Krishna. Gracias, gracias, Mari. Sí, sí, sí. Sí, como Prabhupada está mencionando acá en toda esta situación, en realidad sí, o sea, todo, la energía material es una energía de Krishna y como se está explicando acá bien, ¿no? Como ese es digamos, una forma de decirlo, tal vez, como lo estás mencionando, acá se menciona el Virat Rupa, ¿no? Esta forma de Krishna donde está manifestado a través de la naturaleza material. En ese sentido, sí estamos dentro, sí somos parte de, ¿no? Pero también hay otro aspecto, como mencioné, siempre hay algo detrás de todo eso. En todos estos sutras, digamos, tal vez esto que mencionas puede ser como un sutra donde hay que explicar, ¿no? Eso es muy importante dentro de, de cualquier práctica, ir más allá de, ¿no? Bueno, como dicen que Jesucristo dijo muchas cosas, hay cosas más allá de, ¿no? Igual Mahoma hay muchas cosas que quedan vagas, pero alguien lo tiene que desglosar. Entonces, también en la cuestión hablando de Krishna, de Dios, ¿no? Siempre hay algo que se tiene que explicar o tenemos que ir más allá, porque siempre lo hay, siempre lo hay. Como decía generalmente el ser humano, y no solamente, digamos, nosotros como practicantes de este conocimiento, sino en la mayoría nos quedamos con elementos muy primarios. Porque, de hecho, a mí me ocurrió cuando era muy pequeño algo de eso, ¿no? Yo iba a la iglesia, entonces, pues hacía preguntas que no a todo el mundo le gustaban. Y me dijeron, no, pues ya no puedes venir bueno, no me dijeron así como tal, pero muy amablemente me pidieron que fuera hasta el día que fuera a hacer mi eh, primera comunión. Y así como, bueno, ya tú ya puedes venir hasta el día. Entonces, cuando faltaban unos días para eso, y fui y me dijeron que no, que siempre no, porque no había cursado todo. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir más allá de toda esta situación. ¿Por qué? Porque a veces podemos quedar con elementos muy, muy primarios de eso, ¿no? Si nosotros recordamos dentro de en la Bhagavad Gita también se explica eso. Es uno de las formas, uno de los elementos o uno de los conceptos que debemos de aprender a diferenciar dentro de la práctica de la conciencia de Krishna, que hay tres formas de ver a Dios, ¿no? A la divinidad. Esta forma de la que se está hablando del aspecto impersonal, ese es el primer paso, el primer escalón, ¿no? Digamos. Que generalmente todos los procesos lo tienen, ¿no? Donde no hay una forma descriptiva de la divinidad, donde todo es así como muy, muy generalizado. Después está el aspecto de Paramatma. Nosotros somos Atma y está Paramatma, entender que hay un alma suprema. Y está el aspecto de Bhagavan, ¿no? Esta forma personal de, de Dios, donde se entiende que tiene un nombre, que tiene características, ¿no? Donde se habla lo que estaba mencionando Srivas acerca de, de elementos muy detallados acerca de la divinidad. Entonces, para que nosotros tengamos una situación de discernimiento más allá de eso, siempre tenemos que analizar todas estas cosas, ¿no? Porque de hecho
Si nosotros hablamos de Bhagavad Gita, hay muchas personas que quitan, digamos, el verdadero propósito de qué es la Bhagavad Gita y le dan entendimientos de acuerdo a su tipo ¿cómo decirlo? Sí, a su tipo de criterio o a su situación personal. Sí, Sí. sí. Precisamente en la mañana, al abrir el Bhagavad Gita y pedirle a Krishna que me guiara, esto fue lo que salió. Es el texto 49. Ujú, Es en la página 573, la forma universal. ujú, Y dice, tú te has perturbado y confundido al ver este horrible aspecto mío. Que ahora se acabe, devoto mío. Queda ujú. libre de nuevo de toda perturbación, con la mente tranquila. Puedes ver ahora la forma de que deseas. Dice significado. Al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna estaba preocupado de tener que matar a Brahma y Drona, su venerable abuelo y su venerable maestro respectivamente. Pero Krishna dijo que él no tenía que tener miedo de matar a su abuelo. Cuando los hijos de Dhritarashtra, Dhritarashtra. ¿sí? Sí. Trataron de desvestir a Draupadi, Draupadi. Draupadi Ujú, en la asamblea de los Kurus. ujú. Bhisma y Drona se quedaron en silencio y por esa negligencia del deber debían ser matados. Krishna le mostró su forma universal a Arjuna tan solo para enseñarle que todas esas personas ya estaban muertas por su acción ilícita. Esa escena se le mostró a Arjuna porque los devotos siempre son apacibles y no pueden ejecutar esa clase de horribles acciones. El propósito de la revelación de la forma universal quedó de manifiesto. Arjuna quería ver la forma de 4 brazos y Krishna se la mostró. El devoto no está muy interesado en la forma universal, pues esa no le permite a uno intercambiar sentimientos amorosos Exacto, recíprocamente. El, exacto. el devoto o bien quien quiere ofrecer sus respetuosos sentimientos de veneración o bien quiere ver la forma de Krishna de 2 manos para poder relacionarse con la suprema personalidad de Dios de un modo recíproco por medio del servicio amoroso. Eso Sí. es muy bello porque siento que Krishna es tan comprensivo, tan amoroso, que solo aquel que pues dijera quiero conocerlo así en su esencia, ver cómo, pero para qué ver si lo importante es sentirle y es vivirle y es, no sé, es que nos llena, nos llena. Bueno, Hare Krishna. Muchas gracias. Ah, Sriva, sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pili, por compartirnos esos textos. Y regresando al tema, igual ya se nos fue el tiempo. Ya se Como nos siempre, fue. como siempre. Igual mejor nos abstenemos porque abrirlo es... Sí, sí, sí. Ya, otro en la lista ahí de los 100 que hay, ¿no? Sí, 1001, pero ¿cómo le ponemos a ese tema? Mahamaya y Yogamaya. Ok. Sí, Más bien ahí se refiere a cómo analizar, por ejemplo, ahorita que mencionó, que estaban hablando, Pili nos mencionó a Bhishma en el significado de Prabhupada. Mm, Por ejemplo, Bhishma es un devoto que aceptaba exclusivamente a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, realizó actos terribles, ¿sí? O sea, entonces, pero aún así, él es considerado por todas las tradiciones, las cuatro sampradayas, como mm, un Mahayan,
como uno de las más grandes almas que ha habido en este universo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se establece esa posición de esa persona, a pesar de que, independientemente de los actos que realizó, o sea, que dejó que jalaran los cabellos a Draupadi, que permitió que jugaran al azar y engañaran a Yudhishthira, que peleó del lado de Duryodhana, a pesar de que Krishna estaba en el lado contrario? Aún así, él era un devoto y él veía a Dios, claro, y voy a pelear con Dios, ¿no? Y aún así, él es considerado un sadhu. Y Krishna lo establece en el Bhagavad Gita también. Entonces podemos ver cómo analizar y cómo lograr diferenciar lo que Jesús decía, ¿no? El famoso dicho de Jesús de, ¿cómo dice? Como odia el pecado, pero no al pecador, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo diferenciarlos claramente, y Krishna nos da todas las herramientas. Todo el Bhagavad Gita es un manual para poder lograr separarlos sin ningún problema. O sea, que son, ¿no? Y es un tema, no sé si, creo que hablé mucho, Luke, pero ¿sí le agarraste la onda? No, sí, ya para poder anotarlo. Tengo que mandar esa lista. Muchas gracias. Sí, Linda sí. clase, Vanamali, como siempre. Gracias, No, muchas gracias a ustedes. No, gracias. Alguna vez yo creo que vamos a hacer algo ahí para hablar de todos esos temas. No bueno, digo, es como parte de lo que se está estudiando acá, pero como es Srivas, es algo que todos debemos de hablar y bueno, muy pronto, muy pronto. Sí, de hecho, para el siguiente mes vamos a dividir los capítulos en 6 días para dejar el domingo para ir avanzando con cada uno de esos temas. O sea, que cada domingo podamos ver, deschongarnos con un tema en particular, y que todo el mundo investigue y traiga sus reflexiones. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Por ahí Lu nos va a mandar la lista para ir escogiendo, que vayan escogiendo sus temas, qué temas quieren dar. Muchas gracias, Vanamali. Nos quedamos aquí pensando, reflexionando, experimentando. Vamos a ver qué nos tiene preparado Krishna para el día de hoy. Esperemos que sean muchas bonitas realizaciones para todos y bueno, nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. Gracias. Hare Krishna, Haribol. Al final del día, Krishna nos da todas las herramientas para que lo veamos como queramos verlo. Porque si queremos saber más de él, nos da más. Si queremos olvidarnos de él, nos quita todo. Entonces. Y lo ideal es que deseemos verlo como él quiere que lo veamos también. Ojalá. A ver cómo quiere. Igual nos da la libertad de verlo, pues véanme como quieran. Pero él, Krishna, ¿cómo quieres que te veamos? Es la pregunta, ¿no? Como el su devoto amiguito, piensa así. Él quiere que lo veamos así, que algún día nos dejemos cubrir por Yogamaya, no por Mahamaya. Ese es todo un tema. ¿Cómo es que Krishna cubre con Yogamaya para que olvidemos todo su poder? Su estatus. Nos podamos relacionar con él como amigos, de forma sencilla. Qué bonito. Pues ya lo dijiste todos, Srivas, ya lo dijiste. Bonito día. Qué bello. Adiós. Cuídense mucho.